extraordinario está en lo sencillo. De acuerdo. Os quería contar una simple verdad, probablemente olvidada por su simplicidad. No hay ninguna religión que la pueda practicar, porque en el momento que te vuelves parte de una religión dejas de ser sencillo y religioso. Os quería decir una cosa muy simple, que he aprendido de un modo complicado. Seguramente, lo estáis obteniendo a un precio demasiado barato y, a menudo, se confunde lo sencillo con lo fácil. No es nada barato. Es lo más valioso que existe, porque uno tiene que pagar con su propia vida esta simple verdad. Es rendición, es confianza. Naturalmente, vais a entender mal lo que es la confianza. ¿Cuántas veces os lo he dicho? Sí, os lo debo haber dicho millones de veces, pero ¿me habéis escuchado alguna vez? Precisamente el otro día, mi secretaria vino llorando y le pregunté el por qué. El motivo de mis lágrimas es que confías tanto en mí, respondió, y no me lo merezco. No lo puedo soportar. Yo confío en ti, le dije. No obstante, si quieres seguir llorando, puedes hacerlo. Si te quieres reír, lo puedes hacer. Esto indudablemente es difícil para ella. Me comprende, aunque sus lágrimas no eran contra mí sino por mí. ¿Qué puedes hacer? Le pregunté. Como mucho puedes decirme que me vaya de esta casa. Si alguien de esta casa se quiere venir conmigo, lo puede hacer. De lo contrario, me iré solo. He venido solo y me iré solo. Nadie me puede acompañar en el verdadero viaje. Entretanto, puedes jugar todo tipo de juegos para pasar el rato. Ella me miró. Ya no lloraba, pero todavía tenía lágrimas en las mejillas. En ese momento adiviné lo que se le estaba pasando por la cabeza. ¿Estás pensando que ahora me puedes engañar?, le dije. Muy bien, no vas a tener una oportunidad mejor. Empezó a llorar de nuevo y se postró a mis pies diciendo. No, no. No te quiero engañar. Por eso estaba llorando. No te quiero engañar. Entonces, ¿de dónde ha surgido esa idea? Le pregunté. Si tú no me quieres engañar, y yo tampoco quiero que me engañes, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo? Si me quieres engañar, estoy dispuesto. En realidad, yo debería llorar por ti, porque desde el principio solo he sido un problema. Y sigo siendo un problema, pero no para mí mismo. Yo mismo no existo, de modo que sobra la pregunta. Para otros que son, y son mucho, cuanto más son, más problemática es su vida. De todas formas, estás con un hombre que no existe y en lo que a él respecta, no tiene ningún problema. Y si él puede confiar en ti, la existencia es suficiente para cuidar de ti. Pero la existencia no parece interesarle a nadie, están interesados en todo menos en la existencia. Esto saca a relucir a Masto de nuevo. Este Masto era un tipo que podía entrar en cualquier lugar, se lo pidieran o no, le invitasen o no. Era tan interesante, que todo el mundo se levantaba para recibirle, le hubieran invitado o no. Masto vuelve una y otra vez. Es un viejo hábito muy difícil de curar. El pobre de Bajeet solo toma sus apuntes, y lo hace a la perfección. De vez en cuando, para comprobarlo, le pregunto. ¿Qué estaba diciendo? Y él me recuerda exactamente lo que estaba diciendo. Hace su trabajo, y como rebosa amor hacia mí, no puede evitar suspirar. Respira como si algo que él creía que nunca podría suceder ha sucedido por fin. Y todavía no puede creérselo. Mi dificultad radica en que creo que se está riendo. No se está riendo, pero el sonido alterado de su respiración me hace sentir como si lo estuviese haciendo. Él me ha escrito sobre esto. Lo sé, pero cada vez que lo hace, yo también soy un intransigente, me viene inmediatamente a la cabeza la palabra risita. Se está riendo otra vez. Esto también es un viejo hábito de cuando yo era profesor. Podréis comprenderlo. Un profesor, al fin y al cabo, es un profesor, y no puede permitir risitas en su clase. Ahora ya no me importa, me gusta. En mi clase había más chicas que chicos, por eso había muchas risitas. Y ya me conocéis. No me importa si son chicos o chicas, me gusta participar en los chistes. Pero si la risita no viene a cuento, decididamente la persona se meterá en problemas. Lo puedo permitir si es justo después del chiste, pero no si está fuera de lugar. Si las risas estaban fuera de lugar, entonces cogía a la persona con las manos en la masa. Esas risas no eran a consecuencia de un chiste. Solo se debían a que había chicos y chicas junio tos, la vieja historia de Adán y Eva. Fuera de aquí los dos. Eso es lo que dijo Dios. Iros del jardín del Edén. Seguramente, debía de ser un profesor a la antigua. Y la serpiente debió ser un viejo criado que había servido a muchos Adanes y Evas, ayudándoles de todas las formas posibles, probablemente mandándoles las cartas de uno a otro, etc.
Es preferible no mencionar todo lo demás. Por supuesto, aquí no hay damas, ni caballeros. Pero en el caso de que hubiera algún caballero simulando no serlo o alguna dama en la misma situación, entonces se producirá un dolor innecesario. No quiero hacerle daño a nadie. Recuerdo mi primera charla, ¿veis cómo suceden las cosas en esta serie? Era en una escuela de enseñanza superior. Todas las escuelas de enseñanza superior del distrito habían enviado a un portavoz. Me eligieron para ser el representante de mi escuela, no porque fuese el mejor, no puedo decir eso, sino también porque era el más pesado. Si no me hubiesen elegido, habría habido problemas, sobre eso no hay ninguna duda. De modo que decidieron elegirme, pero no se dieron cuenta de que, esté donde esté, habría problemas de todas llenas. Comencé el discurso sin dirigirme con el habitual señor presidente, damas y caballeros, miré al presidente de arriba a abajo y me dije a mí mismo. No, no parece un presidente. Luego miré a mi alrededor y pensé. No, aquí no parece que haya ninguna dama ni ningún caballero, así que desgraciadamente tengo que comenzar mi discurso sin dirigirme a nadie en particular. Lo único que puedo decir es, a quien le pueda interesar. Más tarde me llamó el director para decirme que, incluso a pesar de este incidente, había ganado el premio. ¿Qué te ha ocurrido?, me preguntó. Te has comportado de una manera extraña. Te habíamos preparado, pero no has dicho ni una sola palabra de lo que te enseñamos. No solo te has olvidado completamente del discurso que habías preparado, sino que ni siquiera te has dirigido al presidente o a las damas y caballeros. Miré alrededor, le dije, y no había ningún caballero. Conozco muy bien a todos esos tipos, y ninguno de ellos es un caballero. En cuanto a las damas, todavía peor, porque son las esposas de esos mismos tipos. Y el presidente, parece que Dios le ha enviado para presidir todas las asambleas de esta ciudad. Estoy harto de él. No puedo llamarle señor presidente cuando, en realidad, me hubiera gustado pegarle. Ese día, cuando el presidente me llamó para entregarme el premio, le dije. De acuerdo, pero ten en cuenta que tendrás que venir aquí abajo y darme la mano. ¿Cómo?, dijo. Darte la mano a ti. Ni siquiera voy a volverte a mirar, me has insultado. Te vas a enterar, le dije. Desde ese día se convirtió en mi enemigo. Conozco el arte de cómo hacer enemigos. Se llamaba Srinath Bhatt, y era un destacado político de la ciudad. Por supuesto, era el líder del partido político más influyente de Gandhi. En aquellos tiempos, India estaba bajo la soberanía inglesa. Seguramente, en cuanto a libertad se refiere, India todavía no es libre. Quizás se haya librado de la soberanía inglesa, pero no de la burocracia que ésta creó. Realmente, siempre he estado hablando sobre la confianza, pero nunca he sido capaz de explicarla. Tal vez no sea mi culpa. Confianza. Quizá no se pueda hablar sobre ella, sino solo sugerirla. He hecho un gran esfuerzo tratando de decir algo preciso, pero no lo consigo. Si lo experimentáis, no necesitaréis saber qué es. Si no lo experimentáis, puede que sepáis todo acerca del encabezamiento confianza, pero seguiréis sin saber nada. De nuevo os intentaba decir, en realidad, quizá me estuviese dando otra oportunidad a mí mismo. Siempre es tentador hablar de todos los intentos, aunque sean fallidos. Uno está orgulloso de saber que se hicieron en la dirección correcta. Es cuestión de dirección. Sí. La confianza es muchas cosas, pero en primer lugar es una cuestión hacia uno mismo, un cambio de dirección. Nacemos mirando hacia afuera. Mirar hacia adentro no forma parte del organismo corporal. El cuerpo funciona bien. Si quieres ir a otro sitio, te lleva. Pero se desploma en cuanto le preguntas quién soy yo. Se desploma en el suelo sin saber qué hacer, porque la dirección adecuada no forma parte de lo que llamamos mundo. El mundo consta de 10 dimensiones, o mejor dicho, 10 direcciones. Dimensión es una palabra más importante, y no se debería usar en lugar de dirección. Estas 10 direcciones son 2, arriba y abajo. Las 4 que conocemos como este, oeste, norte y sur. Y las 4 restantes son las esquinas. Si trazas la línea este-oeste y la línea norte-sur, hay esquinas entre el norte y el este, entre el este y el sur y así sucesivamente. Las 4 esquinas. No tendría que haber usado la palabra dimensión. Es totalmente diferente, tan diferente como el estornudo de Debajet. Lo intenta reprimir, y es una de las cosas más difíciles de reprimir. Yo le sugiero que lo permita. Va a venir de todas llenas. ¿Por qué sufrir? La próxima vez que llame a la puerta, ábrela y dile: pase, señora, tal vez no vuelva a suceder. Los estornudos son extraños.
Si quieres que te salga uno tienes que hacer todo tipo de ejercicios de yoga. Y aún así solo es una probabilidad. Es una mujer, ¿sabéis? Y cuando una mujer toma posesión de ti es preferible estornudarla hacia afuera y salir corriendo antes que reprimirla. Dirección y dimensión son distintas, como su estornudo y mi comprensión de que se está riendo. Él intenta reprimir un estornudo y yo había empezado a hablar de lo inefable, y en ese preciso momento, estornudó. Eso es lo que Carl Jung llama sincronicidad. No es un gran ejemplo, me refiero a que no es ejemplar, solo es un pequeño ejemplo. Es curioso, pero cuando se habla de este tipo de cosas, especialmente en India, y no creo que la gente hable estas cosas en ningún otro lugar desde hace miles de años, está prohibido estornudar en presencia de un maestro. ¿Por qué? No entiendo cómo se puede prohibir un estornudo. El estornudo no tiene miedo a vuestros policías ni a vuestras pistolas. ¿Cómo lo puedes prohibir? A menos que te hagas cirugía estética en la nariz, y no sería tan bueno porque el estornudo te informa de que te ha entrado algo extraño en el cuerpo. No se debe impedir de ninguna manera. Por eso te digo a ti, Devajeet, que eres mi discípulo, que mis discípulos tienen que ser distintos en todos los aspectos, incluso al estornudar. Pueden estornudar exactamente en el momento que el maestro está hablando sobre la confianza. No hay ningún inconveniente. Pero, a veces, si intentas reprimirlo, naturalmente, afecta a tu respiración. Te afecta en todo, por eso creo que te estás riendo. Luego te sobresaltas. De hecho, te deberías alegrar de que mi maestro, que a veces me malinterpreta, siempre se cree que me estoy riendo. Se puede decir, si me lo permites, que la risa es mi credo. Me refiero a si se puede usar la palabra credo, no a si está permitido reírse fuerte. Para mí está bien. Pero la gente es tan fanática con sus credos que no se ríen. Por lo menos, en la iglesia tienen unas caras tan largas que no creerías que han ido allí para entender al hombre, cuyo único mensaje se podría resumir en una palabra: alégrate. Pero no son personas para alegrarse. Deben de ser los mismos que le mataron, y todavía le están poniendo clavos a su ataúd, quién sabe, podría escaparse. Deben ser los mismos que todavía le están crucificando, y lleva muerto 2000 años. Ahora no hace falta crucificarlo, aunque fue lo bastante inteligente para escaparse. Se escapó justo a tiempo. Por supuesto, desempeñó el papel de ser crucificado para las masas, y cuando las masas se fueron a casa, él también se fue. No quiero decir que se fuese al cielo. No me malinterpretéis. Realmente se fue a su casa. La cueva donde estuvo guardado el cuerpo de Jesús, y que siguen enseñando a los cristianos, es un disparate. Sí. Estuvo allí unas horas, una noche como mucho, pero estaba vivo. Esto se demuestra en la propia Biblia. Dice que un soldado le atravesó el costado con una lanza cuando creían que estaba muerto, pero salió sangre. A un hombre muerto no le sale sangre. En cuanto un hombre muere, la sangre se empieza a desintegrar. Si la Biblia dijese que solo le salía agua, entonces creería que estaban diciendo la verdad, pero decir que le salía agua habría parecido una tontería. En realidad, Jesús no se murió en Jerusalén. Se murió en Pahalgam, donde al menos, en cuanto al significado del nombre se refiere, significa exactamente lo mismo que el nombre de mi pueblo. Pahalgam es uno de los sitios más hermosos de la tierra. Es donde murió Jesús, y murió a los 112 años. Pero estaba tan harto de su propia gente que simplemente hizo correr el rumor de que había muerto en la cruz. Claro que fue crucificado, pero hay que entender que la forma de crucificar de los judíos no es igual que la de los americanos. No le sentaron en una silla, apretaron el botón y dejó de existir, sin que le diera tiempo a decir: Dios perdona a esta gente que está apretando el botón porque no saben lo que hace. Si saben lo que hacen. Están apretando el botón. Eres tú el que no sabe lo que hacen ellos. Si le hubiesen crucificado de un modo científico, Jesús no habría durado nada de tiempo. Pero no, los judíos siguieron un método muy cruel. Naturalmente, a veces tardaban 24 horas o más en morir. Ha habido casos de gente que ha sobrevivido 3 días en la cruz, me refiero a la cruz judía, porque solamente clavaban a la persona de las manos y de los pies. La sangre tiene la propiedad de coagularse. Fluye un rato, pero luego se coagula. Este hombre, por supuesto, estaba sufriendo mucho. De hecho, le pide a Dios: por favor, haz que se acabe. Probablemente, Jesús estaba diciendo justamente esto, cuando dijo: no saben lo que hacen. ¿Por qué me has abandonado? Pero el dolor debía ser muy grande, porque finalmente dijo: que se haga tu voluntad. No creo que muriese en la cruz. No debería decir no creo que.
Sé que no murió en la cruz. Él dijo que se haga tu voluntad. Esa era su libertad. Podía decir lo que quisiera. De hecho, el gobernador romano, Poncio Pilatos, se había enamorado de él. ¿Y quién no? Era irresistible a los ojos de cualquiera. Pero su propia gente estaba ocupada contando dinero. No tenían tiempo de mirarle a los ojos, a ese hombre sin dinero. Poncio Pilatos pensó en liberar a Jesús. Tenía poder para liberarlo, pero tenía miedo de la multitud. Pilatos dijo: es mejor que me quede al margen de sus asuntos. Él es judío y ellos también, que decidan por su cuenta. Pero si no pueden decidir a su favor, yo encontraré la manera. Encontró la manera, todos los políticos lo consiguen. Lo hacen por medio de rodeos, nunca de una forma directa. Cuando quieren ir a, primero van a B. Así es como funciona la política. Y realmente funciona. Solo algunas veces no funciona. Es decir, si hay un hombre apolítico no funciona. En el caso de Jesús, Poncio Pilatos consiguió su propósito perfectamente sin tener que implicarse. Jesús fue crucificado en la tarde del viernes. De ahí viene la expresión Viernes Santo. ¡Qué mundo más extraño! Después de crucificar a un hombre tan bondadoso lo llaman Viernes Santo. Pero había una razón, porque los judíos tienen, creo, de Bajeet, ¿me puedes ayudar otra vez? No con un estornudo, por favor. ¿Su día sagrado es el sábado? Sí, oso. Correcto, porque el domingo no se hace nada. El sábado es fiesta para los judíos. Deben interrumpir cualquier actividad. Por eso escogieron un viernes, a última hora de la tarde. Tenían que bajar el cuerpo de la cruz antes de que se pusiese el sol, porque si el sábado seguía en la cruz se consideraría una actividad. Así es como funciona la política, no la religión. Por la noche, un rico discípulo de Jesús sustrajo el cuerpo de la cueva. Por supuesto, después viene el domingo, que es fiesta para todos. Cuando llegó el lunes, Jesús ya está muy lejos. Israel es un país muy pequeño. Fácilmente, puedes atravesarlo en 24 horas andando. Jesús se escapó, y no había mejor sitio que los Himalayas. Pahalgán no es más que un pueblecito, solo unas cuantas cabañas. Lo debió escoger por su belleza. Jesús escogió un lugar que incluso a mí me habría encantado. He estado intentando ir a Cachemira desde hace 20 años. Pero en Cachemira hay una extraña ley. Solo pueden vivir allí los cachemiris, ni siquiera el resto de los hindúes. Es raro. Pero sé que el 90% de los cachemiris son musulmanes, y tienen miedo de que si se permite a los hindúes vivir allí pronto serán mayoría, porque es parte de India. De modo que actualmente solo es un juego de votos para impedir que entren los hindúes. Yo no soy hindú, pero los burócratas son delincuentes en todas partes. Realmente tendrían que estar en hospitales psiquiátricos. No me permitían vivir allí. Conocí incluso al ministro en jefe de Cachemira, al que antes se conocía como primer ministro de Cachemira. Hubo que hacer un gran esfuerzo para descenderle de primer ministro a ministro en jefe y naturalmente, ¿cómo podía haber en un mismo país dos primeros ministros? Pero este hombre, el jeque Abdullah, era muy reacio. Fue encarcelado durante muchos años. Entretanto, se modificó la constitución de Cachemira, pero ese extraño artículo permaneció. Probablemente, todos los miembros del comité eran musulmanes y ninguno quería que entrara nadie más en Cachemira. Yo lo intenté con insistencia, pero no hubo piedad. No puedes penetrar el duro cráneo de los políticos. Le dije al jeque. ¿Estás loco? Yo no soy hindú. No tienes por qué tenerme miedo. Y mi gente viene de todas partes del mundo, no van a influenciar en tu política de ningún modo, ni a favor ni en contra. Conviene ser cauto, dijo él. De acuerdo, le dije, sé cauto y piérdeme a mí y a mi gente. La pobre Cachemira habría ganado tanto, pero los políticos son sordos de nacimiento. Él escuchaba, o al menos simulaba hacerlo, pero no oía. Sabes que te conozco desde hace muchos años, le dije, y que adoro Cachemira. Te conozco, me dijo, y eso todavía me da más miedo. No eres un político. Perteneces a otra categoría totalmente distinta. Siempre desconfiamos de la gente como tú. Utilizó esta palabra. Desconfianza, y yo estaba hablando con vosotros sobre la confianza. Ahora no me puedo olvidar de Masto, fue él quien me presentó al jeque Abdullah, mucho antes. Más tarde, cuando quise ir a Cachemira, especialmente a Pahalgam, le recordé al sheikh quien nos había presentado. El jeque dijo. Recuerdo que él también era peligroso, y tú lo eres aún más. En realidad, no te puedo conceder el permiso permanente de residencia en el valle porque fue Masto Baba quien nos presentó. Masto me presentó a mucha gente.
Pensó que quizá los necesitaría. Y realmente los necesité, no para mí sino para mi trabajo. Pero exceptuando a unos pocos, la mayoría resultó ser muy cobarde. Todos dijeron: «Sabemos que estás iluminado, deténeos ahora mismo», les dije. En vuestra boca, esa palabra se convierte inmediatamente en no iluminado. O hacéis lo que os digo, o simplemente decid que no, pero no me digáis tonterías. Eran muy atentos. Se acordaban de Masta Baba, y algunos de ellos se acordaban incluso de Pagal Baba, pero no estaban dispuestos a hacer nada por mí. Estoy hablando de la mayoría. Sí. Algunos fueron de gran ayuda, quizá un 1% de los cientos de personas que Masto me presentó. Pobre Masto, su deseo era que nunca tuviese ninguna dificultad ni necesidad, y que pudiese contar con la gente que me había presentado. Masto, le dije, estás haciendo todo lo que puedes, y yo estoy haciendo aún más quedándome callado cuando me presentas a esos idiotas. Si no estuvieses aquí, habría provocado muchos problemas. Ese hombre, por ejemplo, no se habría olvidado de mí. Me controlo por ti aunque no creo en el control, pero lo hago por ti. Masto se echó a reír y dijo: «Ya lo sé, cuando te miro mientras te estoy presentando a un pez gordo me río por dentro pensando: Dios mío, cuánto esfuerzo debe estar haciendo para no pegarle a este idiota». Con el jeque Abdullah tuve que hacer un gran esfuerzo, y a pesar de todo me dijo: «¿Te habría permitido vivir en Cachemira si no nos hubiese presentado Masta Baba?». Le pregunté al jeque: «¿Por qué, si aparentaba ser un gran admirador?». «No somos admiradores de nadie», me dijo, «solo nos admiramos a nosotros mismos». Pero no me quedaba más remedio que admirarle porque tenía seguidores, especialmente entre la gente rica de Cachemira. Solía ir a recibirle al aeropuerto, le iba a despedir, abandonaba mi trabajo y me iba tras él. Pero ese hombre era peligroso. Y si él nos ha presentado, entonces no puedes vivir en Cachemira, al menos mientras yo siga al mando. Sí. Podrás ir y venir, pero solo de visita. Menos mal que Jesús entró en Cachemira antes de que estuviese el jeque Abdullah. Hizo bien en venir 2000 años antes. Debía de tenerle mucho miedo al jeque Abdullah. La tumba de Jesús todavía está ahí, preservada por los descendientes de los que le siguieron desde Israel. Por supuesto, los hombres como yo no pueden ir solos, ya me entendéis. Seguramente le siguieron algunas personas. Aunque se fue muy lejos de Israel, deben haber venido con él. En realidad, los cachemiríes son la tribu perdida de Israel de la que tanto hablan los judíos y los cristianos. Los cachemiríes no son hindúes ni de origen indio. Son judíos. Os podéis dar cuenta si os fijáis en la nariz de Indira Gandhi. Ella es cachemiri. Está imponiendo un régimen de emergencia en India, no de palabra sino de hecho. Cientos de líderes políticos están tras las rejas. Desde el principio, le había estado diciendo que esas personas no deberían estar en el parlamento, las asambleas o la legislatura. Hay muchos tipos de idiotas, pero los políticos son los peores, porque además tienen poder. Los periodistas ocupan el segundo lugar. De hecho, son peores que los políticos, porque al no tener poder solo pueden escribir, ¿y a quién le importa lo que escriben? Sin poder en tus manos, puedes ser tan idiota como quieras, sin que pase nada. Masto también me presentó a Indira, pero de forma indirecta. Masto era, básicamente, amigo del padre de Indira, Jawaharlal Nehru, el primer ministro de India. Era realmente un hombre hermoso, y poco común, porque no es fácil estar en la política y seguir siendo hermoso. Cuando Ellen Keller, que era ciega, sorda y muda, le conoció, tuvo que tocarle la cara. Dio un mensaje a alguien que podía interpretar su lenguaje de signos. Al tocar la cara de este hombre siento como si tocara una estatua de mármol. Muchas otras personas han escrito sobre Jawaharlal, pero no creo que haga falta añadir nada más. Esta mujer, que no tenía ojos, no tenía orejas ni lengua con la que hablar, consiguió hacer la declaración más conmovedora, y de un modo muy sencillo. Tuve la misma sensación cuando Masto me lo presentó. Yo solo tenía 20 años. Apenas un año más tarde, Masto me iba a abandonar, por eso tenía tanta prisa por presentarme a toda la gente que pudiese. Me llevó precipitadamente a casa del primer ministro. Fue un encuentro precioso. No esperaba que fuera bonito porque había sufrido muchas decepciones. ¿Cómo iba a suponer que el primer ministro no iba a ser algo más que un vil político? No lo era. Cuando nos estábamos marchando y él nos acompañaba para despedirnos, Indira apareció en el pasillo, justo por casualidad. En aquel momento ella no era nadie, solo una chica joven. Su padre me la presentó. Masto estaba ahí presente, por supuesto, y fue a través de él como nos conocimos.
Pero probablemente Indira no conocía a Masto, o quién sabe. Tal vez sí. El encuentro con Jawaharlal fue tan significativo que cambió toda mi actitud, no solo hacia él, sino hacia toda su familia. Me habló de la libertad, de la verdad. No podía creerlo. Le dije. ¿Te das cuenta del hecho que solo tengo 20 años, que solo soy un hombre joven? Él respondió. No te preocupes por la edad, porque en mi experiencia, un burro, aunque sea muy viejo, sigue siendo un burro. Un viejo burro no se convierte necesariamente en un caballo, ni siquiera en una mula, mucho menos en un caballo. De modo que no te preocupes por la edad, continuó. Por un solo instante, nos podemos olvidar completamente de mi edad y de la tuya, y discutir sin barreras de edad, casta, credo o posición. Entonces le dijo a Masto. Baba, ¿podrías cerrar la puerta, por favor, para que no entre nadie? No quiero ni a mi secretario privado. Hablamos de cosas magníficas. Yo era el sorprendido porque me escuchaba con tanta atención como vosotros, y tenía un rostro muy hermoso, como solo los cachemiris pueden tener. Los indios son de piel un poco oscura, y a medida que vas yendo hacia el sur se vuelven de piel más oscura, hasta que llega un punto cuando ves, por primera vez en tu vida, lo que significa negro. Pero los cachemiris son realmente bellos. Jawaharlal lo era por dos razones. Tengo la sensación de que el hombre blanco, un hombre blanco, tiene un aspecto un poco superficial, porque la blancura no tiene profundidad. Por eso todas las chicas de California intentan broncearse un poco. Piensan que la piel bronceada tiene una profundidad de la que carece la piel blanca. La piel negra está demasiado bronceada, quemada. No se trata de profundidad, sino de muerte. Los cachemiris están justo en el medio. Son blancos, muy bellos, pero están bronceados desde su mismo nacimiento, y son judíos. He visto la tumba de Jesús en Cachemira, a donde se escapó después de su supuesta crucifixión. Digo supuesta, porque consiguieron su propósito a la perfección. Todo el mérito es de Poncio Pilatos. Cuando a Jesús le dejaron escapar de la cueva, naturalmente la pregunta fue, ¿a dónde ir? El único sitio fuera de Israel donde podía estar tranquilo era Cachemira porque es como una pequeña Israel. Y en Cachemira, no solo está enterrado Jesús, sino también Moisés. Esto os va a causar más estupor. También he estado en su tumba. Soy un enterrador. Naturalmente, otros judíos habían importunado a Moisés con la pregunta. ¿Dónde está la tribu perdida? Después de su largo viaje de 40 años por el desierto faltaba una tribu. Moisés se equivocó también en esto. Si se hubiese dirigido hacia la izquierda en vez de la derecha, ahora los judíos serían los reyes del petróleo. Pero los judíos son judíos. Son impredecibles. Moisés viajó durante 40 años entre Egipto e Israel. Yo no soy ni judío ni cristiano, y es algo que no me concierne. Pero a pesar de todo, solo por curiosidad, me pregunto por qué escogió Israel. ¿Por qué estaba Moisés buscando Israel? En realidad, debería haber estado buscando un lugar hermoso, pero llega a la vejez, y después de un tedioso viaje, 40 años en el desierto, yo no habría podido hacerla. 40 años. No consigo hacerla, ni siquiera 40 horas. No puedo. Preferiría hacerme el harakiri. ¿Conocéis el harakiri? Es la forma de desaparecer de los japoneses. En lenguaje corriente, suicidio. Moisés viajó durante 40 años y finalmente llegó a Israel, a ese lugar polvoriento y feo que es Jerusalén. Y después de todo esto, los judíos son judíos, le volvieron a insistir para que fuera en busca de la tribu perdida. Tengo la sensación de que se marchó porque quería deshacerse de estos tipos. ¿Pero dónde buscar? El sitio más hermoso y más próximo eran los Himalayas, y llegó al mismo valle. Menos mal que ambos, Moisés y Jesús, murieron en India. India no es cristiana, y desde luego no es judía. Pero el hombre o, mejor dicho, las familias que se encargan de cuidar las dos tumbas son judías, y ambas tumbas están hechas al estilo judío. Los hindúes no hacen tumbas, como bien sabéis. Los musulmanes sí, pero de otra forma. Una tumba musulmana debe orientarse hacia la Meca. La cabeza tiene que estar hacia la Meca. Estas son las únicas dos tumbas en Cachemira que no están hechas de acuerdo a las reglas musulmanas. Pero los nombres no son exactamente como esperarías encontrártelos. En árabe, Moisés se dice Mosa, y el nombre que hay en su tumba es Mosa. El nombre de Jesús en árabe es igual que en arameo, Yesu, que viene del hebreo Joshua. Y se escribe del mismo modo. Esto puede llevar a confusión. Quizá no se os ocurra pensar que Yesu es Jesús, ni que Mosa es Moisés.
Moisés es la forma inglesa de, ¿cómo decirlo?, pronunciar mal el original, y lo mismo ocurre con Jesús. Joshua, poco a poco, se convierte en Jesús. Joshua es demasiado. Jesús está bien, y es exactamente como llamamos a Jesús en India. Isu, pronunciado Isu. Hemos añadido algo a la belleza del nombre. Jesús está bien, pero ya sabéis lo que ha pasado con este nombre. Cuando uno quiere maldecir dice Jesús. Este sonido tiene algo de blasfemia. Intenta maldecir a alguien diciéndole Joshua y lo encontrarás complicado. La misma palabra te lo impide. Es tan femenina, tan hermosa y tan redonda que no puedes atacar a nadie con ella. ¿Qué hora es? Las 11:20, oso. Está bien, hemos terminado.